Todo comenzó en la Unión Soviética, un país enorme y poderoso que abarcaba gran parte de Europa del Este y Asia. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos competían en todo, desde quien llegaba primero al espacio hasta quien tenía la tecnología más avanzada. Parte de esta competencia incluía demostrar quién podía construir las mejores plantas nucleares. La Unión Soviética quería mostrar al mundo que eran los líderes en energía nuclear, así que construyeron un montón de plantas nucleares, y una de las más importantes estaba en un lugar llamado Chernóbil, en lo que hoy es Ucrania. La planta nuclear de Chernóbil tenía 4 reactores nucleares. Un reactor nuclear es una máquina gigante que genera energía usando uranio, un material altamente radiactivo. Estos reactores eran del tipo RBMK, que en teoría eran muy avanzados, pero en la práctica tenían un montón de defectos peligrosos. La planta empezó a funcionar en 1977 y para 1986 ya estaba produciendo una gran cantidad de electricidad. La vida era buena en la ciudad de Pripyat, una ciudad moderna construida especialmente para los trabajadores de la planta y sus familias. Con buenos sueldos, viviendas cómodas y muchas comodidades, Pripyat era una ciudad modelo en la Unión Soviética. La noche del 25 de abril de 1986, los trabajadores del reactor número 4 decidieron hacer una prueba de seguridad. Esta prueba era para ver si podían mantener el reactor enfriado en caso de un corte de energía. Básicamente, querían asegurarse de que los generadores de emergencia pudieran mantener las bombas de agua funcionando el tiempo suficiente para evitar que el reactor se sobrecalentara. La idea era buena en teoría, pero la forma en que lo hicieron fue un desastre total. Para empezar, los operarios bajaron la potencia del reactor mucho más de lo que debían, haciéndolo muy inestable. La mayoría de los operadores no tenían una formación adecuada y las instrucciones eran confusas. Además, el jefe de turno, Anatoly Dyatlov, era conocido por ser un mandón que no escuchaba a nadie. Así que, cuando algunos trabajadores expresaron sus preocupaciones, él los ignoró y les dijo que siguieran adelante con la prueba. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril, todo se fue al garete. Intentaron apagar el reactor usando un botón de emergencia, pero esto provocó una reacción en cadena descontrolada. El reactor explotó. Sí, explotó. No estamos hablando de una simple falla, sino de una explosión nuclear que lanzó una tapa de 1000 toneladas por los aires y liberó una cantidad enorme de radiación en el ambiente. Fue como si hubieran abierto una lata de monstruos radiactivos. La explosión y el fuego resultante fueron tan grandes que los bomberos locales fueron llamados de inmediato. Pero estos pobres bomberos no tenían ni idea de que estaban lidiando con un incendio nuclear. Pensaban que era un incendio normal y corriente. Sin el equipo adecuado para protegerse de la radiación, muchos de ellos recibieron dosis letales y empezaron a enfermar gravemente casi de inmediato. Mientras tanto, en Pripyat, la ciudad cercana donde vivían los trabajadores de la planta y sus familias, la vida continuaba como siempre. La gente estaba durmiendo, sin saber que una nube radiactiva se estaba extendiendo sobre ellos. No fue hasta la mañana siguiente que las autoridades soviéticas comenzaron a entender la magnitud del desastre. Pero en lugar de evacuar inmediatamente, decidieron mantenerlo en secreto. Así que la gente de Pripyat se despertó, fue a trabajar, mandó a sus hijos a la escuela, sin saber que estaban siendo expuestos a niveles peligrosos de radiación. Finalmente, alrededor de 36 horas después de la explosión, se ordenó la evacuación de Pripyat. Anunciaron por altavoces que todos tenían que abandonar la ciudad, pero les dijeron que era solo temporal, así que la mayoría de las personas dejaron sus pertenencias atrás, pensando que regresarían en unos días. Nunca volvieron. Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma de la noche a la mañana. Imagina dejar tu casa pensando que volverás en unos días y no regresar nunca más. Fue un golpe devastador para los habitantes de Pripyat. La Unión Soviética trató de mantener el accidente en secreto, pero la radiación no conoce fronteras. Las partículas radiactivas comenzaron a esparcirse por Europa y pronto otros países empezaron a detectar niveles inusuales de radiación. Fue entonces cuando las autoridades soviéticas no tuvieron más remedio que admitir que había ocurrido un accidente. Pero incluso entonces, minimizaron la gravedad de la situación. El trabajo de limpieza y contención del desastre fue monumental. Decenas de miles de liquidadores, que eran soldados, bomberos, mineros y voluntarios, fueron enviados a Chernóbil para limpiar la zona. Estos héroes trabajaron en condiciones extremadamente peligrosas, a menudo con poca o ninguna protección, para retirar los escombros radiactivos y construir un sarcófago de concreto alrededor del reactor destruido para contener la radiación. Los efectos del desastre de Chernóbil fueron devastadores. Miles de personas murieron a causa de la radiación en los meses y años siguientes. Muchas más sufrieron problemas de salud graves, como cáncer y deformidades genéticas. Grandes áreas alrededor de la planta quedaron contaminadas y siguen siendo inhabitables hasta el día de hoy.
La fauna y flora de la región también se vieron gravemente afectadas, aunque sorprendentemente, la ausencia de humanos ha permitido que la naturaleza recupere algunas zonas. El accidente de Chernóbil tuvo un impacto profundo en la política energética mundial. La confianza en la energía nuclear se desplomó y muchos países revisaron sus políticas de seguridad nuclear. En la Unión Soviética, el desastre expuso las fallas del sistema y contribuyó a la creciente desconfianza en el gobierno, lo que a la larga fue uno de los factores que llevaron al colapso de la Unión Soviética en 1991. El impacto humano fue inmenso. Las personas que vivían cerca de la planta sufrieron enormemente. Muchos trabajadores de la planta y los liquidadores murieron a causa de la radiación aguda. La radiación también afectó a los niños que nacieron después del accidente, con un aumento en las tasas de cáncer infantil y otras enfermedades. Además, la evacuación de Pripyat y otras áreas cercanas significó que decenas de miles de personas tuvieron que dejar atrás sus hogares, trabajos y vidas. El accidente también tuvo un gran impacto en la fauna y la flora de la región. Al principio, la radiación causó una gran cantidad de muertes entre los animales y plantas. Pero con el tiempo, y en ausencia de seres humanos, la naturaleza comenzó a reclamar el área. Hoy en día, la zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un refugio para la vida silvestre. Animales como lobos, bisontes y caballos salvajes han regresado y prosperan en la región, libres de la interferencia humana. En cuanto a la planta de Chernóbil, los otros reactores continuaron funcionando durante algunos años después del accidente. Sin embargo, debido a la presión internacional y los problemas de seguridad, finalmente fueron cerrados. En 2016, se completó una nueva estructura de contención llamada Nuevo Sarcófago Seguro, que cubre el antiguo sarcófago y el reactor destruido, con el objetivo de contener la radiación durante al menos los próximos 100 años. El accidente de Chernóbil también dejó un legado en términos de cultura y conocimiento. Se han realizado muchos documentales, películas y series sobre el desastre, siendo uno de los más notables la miniserie Chernóbil de HBO, que capturó la atención mundial y aumentó la conciencia sobre lo que realmente sucedió. Además, el accidente se estudia en profundidad en los campos de la energía nuclear, la ingeniería y la gestión de crisis para aprender de los errores y evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Además, el desastre de Chernóbil tuvo consecuencias políticas significativas. La gestión del accidente y la falta de transparencia por parte del gobierno soviético erosionaron la confianza del pueblo en sus líderes. Este evento, junto con otros problemas económicos y políticos, contribuyó a la desintegración de la Unión Soviética a finales de 1991. La caída de la Unión Soviética marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia mundial. Hoy en día, la zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un lugar de interés para los científicos y los turistas. Los científicos estudian la región para comprender mejor los efectos a largo plazo de la radiación en el medio ambiente y la vida silvestre. Mientras tanto, los turistas visitan la zona para ver de primera mano el lugar del desastre y la ciudad abandonada de Pripyat. Es un recordatorio sombrío pero fascinante de lo que puede salir mal cuando la tecnología y la seguridad no se manejan adecuadamente. En resumen, el accidente de Chernóbil fue una combinación de errores humanos, fallos técnicos y una cultura de secretismo y negligencia. Fue un desastre que cambió la vida de miles de personas y dejó una marca imborrable en la historia de la energía nuclear. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más vídeos así de chulos.